Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir en la publicación del último informe del 23 del Instituto, que es el informe de coyuntura, que como viene siendo tradicional, pues en la segunda parte del año, pues lo hacemos en estas fechas. Básicamente yo os daría tres pinceladas generales y os comentaría las 8 principales conclusiones del estudio. En primer lugar, el estudio pues analiza el entorno económico internacional, que como veremos está caracterizado por una desaceleración, sobre todo en la última parte del año. Eh, Analizamos año 23 y año 24, pasamos luego a analizar lo que es la economía española, sus principales variables y nuestras previsiones para el año 2024. Y en el informe hacemos un análisis un poco más pormenorizado de un tema que nos preocupa, y es el tema de la inversión en España, que no ha recuperado los niveles pre-COVID y que creemos que es un elemento absolutamente fundamental para apuntalar el crecimiento económico a medio plazo, ¿no? Y hacemos un especial énfasis en el análisis de la inversión en la segunda parte del informe, ¿no? La primera conclusión del informe es que la economía internacional se está desacelerando, hay una desaceleración de la actividad, y que por otro lado esa desaceleración está facilitando también que se produzca una reducción de la inflación como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, ¿no? En la primera mitad del año, la actividad mostró bastante resistencia y mucho dinamismo, y en la segunda parte del año, como sabéis, pues la actividad económica internacional pues, se ha debilitado de forma notable. De hecho, a partir de junio de este año, los índices PMI empezaron a anticipar una progresiva desaceleración de la actividad, ¿no? No obstante, como veréis en el informe, hay mucha heterogeneidad por regiones, ¿no? Por un lado tenemos en Estados Unidos, que se ha mostrado un crecimiento sólido del PIB, impulsado por el consumo y el mercado laboral, aunque también se anticipa una desaceleración en los trimestres venideros. Y por otro lado tenemos la eurozona, que ya sabéis que ha tenido un trimestre negativo en el tercero y posiblemente en el cuarto lo tenga así también. Es decir, que la zona euro está sufriendo mucho más que Estados Unidos, pues por muchas razones, ¿no? El tema energético, Alemania, eh, el impacto de los tipos de interés es mayor, mucha actividad industrial en algunos países, etcétera, ¿no? En la economía china, pues también hay desafíos importantes. Podría producirse un aterrizaje brusco de la economía, fundamentalmente vinculado al problema del sector inmobiliario, ¿no? Y para el 2024, a nivel internacional, pues se prevé que la actividad económica continúe frenándose los primeros meses, siendo el escenario más probable el de que exista un aterrizaje suave, ¿no? De hecho, la OCDE espera un crecimiento del 2,7 a nivel global, ¿no? Eh, También la contrapartida de esta desaceleración es que los precios también se están moderando, ¿no? Y en especial el componente energético. Los componentes subyacentes también mantienen la misma senda decreciente que la inflación general, y las políticas fiscales, que siguen aún apoyando el crecimiento y la fortaleza de los mercados laborales, continúan manteniendo cierta presión de los precios. Es decir, que es el riesgo fundamental para no conseguir esta reducción de la inflación deseable. Son dos a nivel global. Digamos que haya un aumento de salarios excesivamente elevado, como está ocurriendo en algunas regiones, y que por otro lado la política fiscal siga ejerciendo presión sobre los precios, ¿no? En la segunda parte ya hemos visto que los tipos de interés de los bancos centrales pues parece que han tocado techo, y los mercados apuntan a que haya una reducción con mayor o menor intensidad de los tipos de interés a partir de mediados del año próximo. Yo también haría una reflexión que si bien los tipos de interés efectivamente los bancos centrales lo están reduciendo, otro de los riesgos que hay para que los tipos de interés se reduzcan a medio y largo plazo son los elevadísimos déficits públicos, es decir, de los países, y la elevada refinanciación de la deuda que se tiene que producir en los próximos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde los compradores de deuda cada vez son menos. Los bancos centrales no compran deuda, y muchos de los compradores tradicionales de deuda, como China, incluso Japón, pues no están comprando, ¿no? Y en la medida en que las políticas fiscales no sean prudentes, pues los tipos de interés también va a costar mucho reducirlos, ¿no? Principales riesgos a nivel internacional, pues los geopolíticos tradicionales, turbulencias financieras, que haya persistencia de la inflación, fragmentación comercial o un ajuste más pronunciado en la economía china, ¿no? El segundo punto del informe es en relación a la economía española, ¿no? Donde la economía española ha seguido el mismo tono que la economía internacional. Ha empezado a lo largo de la primera parte del 23
ha crecido más de lo esperado, cerrando aproximadamente este ejercicio, cerremos en el 2,3 para el conjunto del año, pero en la segunda parte del año, pues lo cierto es que la economía española se viene desacelerando, ¿no? Pues bueno, el tercer trimestre pues ha crecido menos que el segundo trimestre y el cuarto trimestre pues previsiblemente todavía crezca menos que el tercero y posiblemente tenga un crecimiento pues de alrededor de 0,1 intertrimestral, por ejemplo, Gregorio, y que bueno, pues es un crecimiento muy, muy limitado, ¿no? La tercera conclusión es que la economía española, digamos, se ha visto afectada por una ralentización del comercio internacional, por la subida de los tipos de interés, el deterioro de las expectativas y el aumento de la incertidumbre, ¿no? Que ha supuesto un lastre para la actividad durante el segundo semestre del año 23, ¿no? El contexto internacional está pesando sobre, lógicamente, las exportaciones y sobre la actividad industrial, mientras que los servicios se han mostrado una mayor resistencia, ¿no? Y también el consumo privado, sobre todo en la última parte del año, ha sido bastante resistente, ¿no? El sector exterior, pues como veréis en el informe, ha tenido una mejora de la exportación de bienes y servicios no turísticos y también un comportamiento muy notorio del turismo, ¿no? Tanto por la entrada de visitantes como por el aumento del gasto producido por los turistas, ¿no? Y por otro lado, las importaciones se han disminuido. Es decir, el sector exterior ha aportado bastante al crecimiento económico en el año 2023. Lo que pasa es que, bueno, esa demanda externa se ha visto ralentizada en la segunda parte del año y posiblemente pues, en el año próximo tampoco tenga un efecto tan positivo como lo ha tenido este año. Lo que nos preocupa dentro del componente de la demanda, como digo, el consumo, pues bueno, se ha mostrado bastante dinámico en el año 23, fundamentalmente yo diría por dos razones, ¿no? Porque el empleo se ha comportado muy bien en España, como veremos, y porque la reducción de la inflación ha mejorado algo la renta disponible. Pero bueno, vamos a tener un año, próximos años, donde el ahorro está ya, digamos, eh, su línea a medio plazo mínima, es decir, dentro de lo que la tendencia a medio y largo plazo está en la franja baja y por tanto ahorros bajos, pues posiblemente van a tener un impacto en el consumo en el futuro. Y por otro lado, como veremos, el empleo pues está disminuyendo, digamos, su dinamismo, ¿no? Pero como comentaba, la inversión es lo que más nos preocupa desde el punto de vista de instituto y lo vamos a desarrollar más adelante. Y bueno, y como comentaba también antes, existe una divergencia, ¿no? En esa evolución de la economía entre la industria y los servicios en España, ¿no? Eh, Se está viendo una desaceleración en la facturación de las empresas y se observan también indicios de pausa en el proceso desinflacionista como consecuencia de que los costes de producción, etcétera, están teniendo impacto, ¿no? en los precios de venta, ¿no? Está produciendo un aumento, digamos, en esta segunda parte del año de los costes de producción, ¿no? El cuarto, digamos, mensaje del informe, que yo creo que es importante porque relaciona muy bien con lo que es el consumo doméstico, es que el mercado laboral, si bien ha arrancado el año como la actividad con bastante dinamismo, está perdiendo un impulso en la segunda parte del 2023, ¿no? Tras haber mostrado, como decía, mucho dinamismo en la primera parte del año, ¿no? Eh, Según las estimaciones del Instituto, los ayudados a la seguridad social en desestacionalizados efectivos, excluyendo los trabajadores en ERTE, han mostrado un crecimiento leve en torno al 0,1 en tasa intertrimestral o en el cuarto trimestre de este año, ¿no? Es decir, son nuestras expectativas, ¿no? Es una décima menos en el tercer trimestre y muy por debajo del 1,4 que registraron en el segundo trimestre. Es decir, que estamos viendo una desaceleración fuerte de lo que es la creación de empleo. Y bueno, el tejido empresarial está soportando costes laborales unitarios importantes, como consecuencia, entre otras cuestiones, pues bueno, subidas en las cotizaciones sociales en los últimos años, donde España sigue siendo uno de los países con mayores cotizaciones pagadas por las empresas en porcentaje del PIB, es el 9,9 en 21, frente al 7,3 de promedio en la Unión Europea. ¿No? Lógicamente, esto nos está perjudicando en la competitividad. Respecto de la inflación y la quinta conclusión, pues en España se ha producido en el 23, como en el resto del mundo, una desaceleración inicial en 23 llegando al 1,9 en junio, luego repuntó al 3
Bueno, hemos tenido una inflación subyacente digamos, cuya reducción ha sido más lenta, ¿no? Para el 24, pues siguen existiendo riesgos para la inflación, que ya los he comentado antes, incrementos salariales, gasto público, tensiones geopolíticas, etcétera. Pero bueno, se espera que al finales del 24, tanto la inflación como la subyacente se sitúen por debajo del 3%, como veréis en nuestras previsiones. Y aquí creemos que el quinto acuerdo de la ANC está siendo muy importante para conseguir que haya una moderación en la inflación. Sexta conclusión, mensaje, bueno, PIB, crecimiento moderado para el próximo año, alrededor del 1,5%, eh, y donde no se, no, en un contexto donde no esperamos mayores aumentos de tipos, sino una reducción en la segunda parte del año, ¿no? Eh, bueno, se seguirá creando empleo, si bien a tasas moderadas, alrededor del 1%. En cuanto al plan presupuestario 23-24, creemos que el desequilibrio fiscal público será superior al 4% en el 23 y que en el año 24 pues, estará ligeramente por debajo del 4%, 3,8%. Es decir, que estamos lejos de alcanzar, de acuerdo con los planes actuales del gobierno, una reducción del déficit público por debajo del 3%, que se acerca al 3% para el año 24, ¿no? El plan de reequilibrio, desde el punto de vista de los institutos económicos, tenemos una evaluación similar a la anunciada por AIREF, es decir, creemos que el diseño actual no se ajusta a la ley de estabilidad presupuestaria y no se adaptaría a las nuevas reglas fiscales europeas que con toda seguridad se pondrán en marcha en el 2024, ¿no? El penúltimo punto, el séptimo punto de conclusiones del informe, es donde España, la inversión empresarial, y aquí yo creo que ese es el punto débil, ¿no? Junto con el déficit público y la deuda pública de la economía española, es que la inversión empresarial en España ha presentado un comportamiento peor que el de nuestros principales socios europeos debido al debilitamiento de la confianza de las empresas nacionales sobre el contexto económico actual, ¿no? Y este informe, como os comentaba al principio, presenta en su última parte un análisis de la inversión empresarial, donde, como comentaba, se queda muy rezagada respecto a sus socios en la eurozona. En la inversión de bienes de equipo se ha producido una reducción del 5% respecto al periodo precrisis. En parte puede deberse al desapalancamiento experimentado por las empresas españolas desde el año 2009, que ha sido su curso natural, pero también a que se ha producido un empeoramiento de las expectativas, donde también se ha producido una reducción de las rentas empresariales y sigue habiendo un contexto muy importante de incertidumbre en la economía española, ¿no? Eh, Se ha producido, y yo creo que eso es importante reseñar que el excedente bruto de explotación, que es un proxy de los beneficios empresariales, aún ha alcanzado los niveles previos a la crisis pandémica y se están viendo muy afectados estos beneficios empresariales, tanto por el aumento de los costes operativos, materias primas, coste laboral, etcétera, como también, y eso es importante, por el aumento de los costes fiscales, ¿no? Y por último, el último punto es que para superar esas dificultades, España debe afrontar reformas que incentiven la inversión empresarial, que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y afronten los riesgos de transformación energética, innovación y demografía. Eh, bueno, pues el gran reto, como todo el mundo comenta y nosotros estamos de acuerdo, es reajustar el gasto público a corto y medio plazo, reducir el déficit público, reequilibrar las cuentas públicas. Nosotros siempre hemos defendido que eso se tiene que realizar a través de racionalizar el gasto público, haciéndolo un sector público más eficiente. También hay que rediseñar el sistema fiscal, que sea un sistema fiscal que favorezca la inversión y el empleo y que no cargue a las empresas, digamos, el grueso, digamos, del reequilibrio, ¿no? De hecho, las empresas españolas aportan a la recaudación pública total en España un 32,2% frente al 25% de media de la Unión Europea, ¿no? Y creemos que sí, la clave para afrontar los próximos años, que serán complicados en el contexto internacional, la clave va a ser fomentar la inversión, que es la parte de la demanda española más débil. Eso se tiene que hacer a través de políticas, entre ellas la fiscal, que es muy importante, que favorezca esta inversión. Y
Y bueno, básicamente esas son las conclusiones del informe. También hay una mención a la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima semanal, sin reducción salarial, así como al potencial aumento de otros costes laborales que introducen una presión adicional sobre los márgenes, ¿no? En un contexto económico de mantenimiento de elevados costes financieros, materias primas, etcétera. Es decir, que también esto es un elemento que va en contra de la mayor competitividad de la economía española. Y eso es básicamente un resumen más o menos detallado. No sé si Gregorio quieres comentar alguna cuestión adicional. Si no, No, únicamente y por encima del deflator del PIB. Esto es el gráfico de la página 53 en el que se compone el deflator del PIB y se ve aquellos elementos que han crecido por encima del mismo y por lo tanto pueden identificarse como mayores factores explicativos de su evolución creciente y aquellos factores que sin embargo han tenido un crecimiento mucho menor, incluso en términos reales negativos. Y el nivel de sociedades no financieras en concreto es una componente que no ha recuperado su nivel previo a la pandemia. Y el otro análisis que hemos hecho un esfuerzo importante está en la página 60, 59-60, que es análisis de la disciplina fiscal numéricamente hablando, y de los esfuerzos que tiene que hacer la economía española a los efectos de lograr la consolidación fiscal, que pensamos que es un reto, como ha dicho su presidente, que sigue sin afrontarse y que debiera afrontarse de la perspectiva del gasto. Y era un poco lo que quería un poco destacar, pero vamos, quedamos a vuestra disposición las preguntas. Me es fácil hacer. Pero queríamos destacar la preocupación que tenemos mucho en lo que es la renta per cápita. Tenemos una preocupación muy fuerte en que la renta per cápita española en los últimos 30 años no hemos reducido nuestra brecha relacionada a la Unión Europea y que uno de los principales factores explicativos de no cerrar esta brecha está en la inversión empresarial, que es inferior a la media de la Unión Europea, cuando nuestra menor renta per cápita nos obligaría a tener una inversión mayor que la media de la Unión Europea para lograr esa convergencia. Y el problema es que esta inversión no se produce por los factores de contexto, de ausencia de un clima favorable a la empresa, en términos de confianza, de competitividad, de costes, que hace que esta inversión que se podía materializarse deje de materializarse, perdiendo por tanto estas oportunidades de crecimiento y empleo. Por eso el informe se denomina hay que crear un clima favorable a la empresa y a la inversión para garantizar el progreso de la economía española, porque pensamos que hay que unir el tema de progreso, inversión y clima favorable a la empresa. Es decir, unir estos tres elementos en análisis a los efectos de recuperar la necesidad de priorizar la política económica un clima favorable a la empresa. Pero el problema es que muchas veces se segmenta artificialmente estas tres realidades cuando las tres están interrelacionadas. Y por mucho que en el análisis la intentemos segmentar, no deja de estar relacionada. No creas un clima favorable a la empresa, la inversión se ve resentida y el progreso a largo plazo se ve perjudicado. Y era un poco lo que es. preguntas. ¿Tienes alguna consideración? Sí, Beatriz. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, solo algunas preguntas que me surgen así a bote pronto. Primero, sobre el excedente bruto de explotación y sobre la inversión, que han comentado que todavía no se han recuperado los niveles prepandemia. Quería saber si más o menos cuándo esperan que esto ocurra y qué perspectivas tienen para el próximo año. Y sobre el empleo, quería preguntarles, bueno, no sé si han comentado por encima el impacto negativo que tendrá la reducción de la jornada laboral, no sé si pueden profundizar un poquito más sobre esto y también sobre las vacantes en España. Bueno, hoy conocíamos los datos del tercer trimestre, no sé si nos pueden comentar también algo en este sentido y cómo lo ven desde el Instituto de Estudios Económicos. Gracias. Es posible que tengamos que esperar al año 2024, el conjunto del año 2024, para recuperar los niveles previos a la pandemia, porque en la práctica ha sido la variable más retrasada en la recuperación económica. Es decir, que la inversión empresarial va a recuperarse ya en el año que viene de los niveles previos a la pandemia.
Por lo tanto, es una variable retrasada. Respecto a la jornada, está incorporado en el plan. El tema es que el anuncio de jornada efectiva media, la reducción de la jornada efectiva media que se ha planteado, esa reducción salarial, no todavía no está claro en qué momento va a entrar en vigor y con qué contexto. Por lo tanto, pensamos que en el 2024 es posible que todavía no afecte de forma significativa. Pero en cualquier caso es una variable que no ayuda a la creación de empleo a largo plazo y dado que la relación entre el coste laboral, que se ve influido por la productividad y la productividad por la duración de la jornada y el empleo es inversa. Por lo tanto, y respecto a las vacantes, pues lo cierto es que hay un problema en la economía española incuestionable, que es que estamos con una tasa de desempleo todavía importante, pero sin embargo en múltiples sectores que están encontrando dificultades para encontrar mano de obra adecuada y suficiente para operar de forma ordinaria. Y esto es un problema que hay que solucionar de muchas formas, principalmente a través de la formación y a través de un diseño adecuado de los sistemas de protección y ayuda al desempleo, que haga más énfasis en las políticas activas y que asuma mayor protagonismo las políticas activas y no tanto las políticas pasivas aunque son muy justificadas, aunque están justificadas, obviamente. Sin embargo, en la práctica se están viendo que en una situación de reducción de desempleo, pues empezamos a encontrar rigideces en este contexto de vacantes, ¿no? Pues sí, luego si quieres. No, yo simplemente por el tema, apuntar al tema de la recuperación de la inversión. Dos cuestiones. Una, España es el país que más ha tardado en recuperar la renta porque también está siendo el que más está tardando en recuperar la inversión. Es decir, y es cierto que la economía española pues, está teniendo un mejor comportamiento que la media de la economía europea, pero eso en cierta parte se debe también al retraso en la recuperación respecto a otros países europeos, retraso más tardío. Pues bueno, entre otras cosas, pues porque la inversión se está recuperando más tarde, ¿no? Y también porque el impacto de la pandemia fue mayor, ¿no? Y también, en cierta forma, la recuperación siendo mayor, pues por nuestra menor exposición a los sectores industriales, que sí tienen otros países, mayor impacto en los servicios, pero también si la economía europea pues, no tiene una, digamos, ejecución muy favorable, acabará arrasando también a la economía española, ¿no? Con cierto retraso. Sí. Quería preguntarles, me sorprende que han comentado que la inversión de las empresas en España está más retrasada, por más expectativas. Las previsiones de crecimiento de España son mejores que las que hay en Europa. Quería saber un poco a qué expectativas es a lo que se refieren para explicar esta ralentización o este problema con la inversión en España. O quería saber, ahora a final de año vencen algunas de las medidas fiscales extraordinarias que están en marcha durante la crisis inflacionista. Quería saber si consideran que sería positivo mantenerlas, las rebajas del IVA, algunas subvenciones a empresas. De repente se ha activado esto. Y por último, quería saber qué opinión tienen de la capacidad de financiación que están acumulando las empresas de forma recurrente desde la crisis financiera, desde que comenzó el desapalancamiento. Esta tendencia se mantiene, está íntimamente vinculada con la baja inversión, pero bueno, quería saber un poco a qué consideran que se debe que las empresas estén apostando por tener capacidad de financiación de forma recurrente durante los últimos 10 años. Gracias. En primer lugar, como comentabas, se ha producido, o sea, y eso es positivo, ¿no? Donde la empresa española yo creo que ha tratado de desapalancarse, de tener menos exposición a la deuda, y yo creo que eso es bueno. De hecho, en el año 22, cuando se produce una recuperación de los beneficios empresariales, gran parte de estos beneficios se han utilizado para reducir la deuda, ¿no? Lo cual creo que es un buen mensaje. Al mismo tiempo, es decir, la empresa española está teniendo, y sobre todo la pequeña y mediana empresa, ¿no? Una presión enorme de los costes, es decir, energéticos. Es decir, es cierto que se ha producido una bajada del precio de la energía, pero todavía está en niveles previos a la pandemia. Un aumento
muy sustantivo de los costes laborales. Se ha producido un aumento, una disminución de la productividad y un aumento de los costes laborales, lo cual ha generado un aumento sustantivo de los costes laborales unitarios. El salario mínimo pues, ha aumentado entre un 40 y tantos % en los últimos 3 años. Lo que es, digamos, más preocupante, se ha producido un aumento muy significativo de la presión fiscal, es decir, se han aumentado las cotizaciones sociales que ya eran muy elevadas y ya somos los campeones en pagar seguridad social por parte de las empresas. Se ha aumentado la fiscalidad ineficiente de las empresas, se ha aumentado impuestos como el de las energéticas, como el de la banca, que son impuestos arbitrarios y digamos, en conceptos discrecionales, como lo que el gobierno estime que son beneficios extraordinarios, lo cual genera incertidumbre. Es decir, la carga de costes de las empresas está siendo muy elevada. Y luego se ha producido una gran incertidumbre regulatoria. Es decir, el gobierno decida aumentar de repente los impuestos y sin saber si van a seguir o no van a seguir de una sola vez, como el de la banca o de las empresas, decisiones regulatorias que generan enormes incertidumbres, pues lógicamente esto no está ayudando a que la inversión empresarial digamos, se active, ¿no? Y en cierta forma el crecimiento económico que estamos teniendo, que está muy bien, porque bueno, estamos teniendo mayor dinamismo, pero no deja de ser una reacción a la mayor caída que tuvimos hace unos años y también al hecho coyuntural de que en España la exposición al sector industrial es menor que en el resto de Europa. Pero lo cierto es que la economía española está perdiendo competitividad, es decir, y a las pruebas me remito, y cuando una economía pierde competitividad, pues acaba perdiendo sus cuotas de exportación, que es la clave para que la economía española crezca, y esto, pues bueno, puede tener a medio plazo un impacto a la desaceleración. Es decir, que la tendencia sea una desaceleración y o se reactiva o se mejora la competitividad de la economía española, o veremos que en algunos años pues España empezará a crecer menos que nuestros socios europeos. Cuando nuestros socios europeos empiecen a crecer, pues nosotros seguiremos desacelerando. Es decir, que no tenemos que mirar la economía de una forma estática, hay que mirarla de una forma dinámica. Sí, respecto a las medidas incorporadas en un momento de alta inflación, pensamos que han sido positivas en términos de contribución a la reducción de la inflación, pero es verdad que en la medida que la lucha contra la inflación se va ganando y la inflación empieza a reducirse en un contexto de restricción presupuestaria, pues el escenario más probable es que las mismas se retiren. Hay que ser muy prudente y cauteloso en su retirada porque podría suceder que en el momento puntual de la misma se produciera un repunte extremo de la inflación y habría que evitar que eso fuera, por ejemplo, a final del ejercicio. Es decir, por eso sería ideal que la misma se retirara de una forma gradual y a los efectos de evitar repunte de inflación en un contexto que han tenido su función, pero que dejan de justificarse en la medida que la inflación empieza a reconducirse. Yo lo que creemos es que hay que rediseñar un sistema fiscal. Es decir, al final España tiene un problema de reequilibrio de las cuentas públicas importante. Es decir, hemos visto que nuestras previsiones de déficit para el año 24 están ligeramente por debajo del 4% y creciendo mucho, teóricamente. Entonces, aquí está claro que hay que reajustar las cuentas, ¿no? Y bueno, pues lógicamente lo que hay que hacer es aprovechar que hay que tomar medidas de carácter fiscal para hacer un diseño fiscal que sea eficiente, ¿no? Es decir, y ese es un poco el mensaje, ¿no? Es decir, hay que diseñar un presupuesto a medio plazo, es decir, pues posiblemente el ajuste pues no haya que hacerlo en un año, pero sí en el medio plazo hay que explicarlo bien a los mercados, qué es lo que pretende hacer el gobierno desde el punto de vista de ingresos y gastos, para que en el medio plazo las cuentas estén equilibradas. Y lo único que hemos visto hasta ahora por parte del gobierno son medidas de aumento del gasto, es decir, de echarle más leña al fuego, pero no hemos visto medidas que mejoren la eficiencia del gasto ni medidas que incentiven la inversión y el crecimiento económico a medio plazo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que aumentar sin más el gasto público a corto plazo, pues creemos que no es la solución, ¿no? Que quería compartir con vosotros es que en la economía española se exageran mucho aquellos factores que son de diferencias o distributivos y se dejan de identificar aquellos elementos que hay consenso y acerca de la necesidad de mejorarlos y que podrían ayudar a conciliar los distintos elementos que funcionan en la economía española. El principal factor que está dejando de lado en los últimos años es la productividad. La productividad es lo que te permite conciliar la creación de empleo, la rentabilidad de las empresas
y en su caso, a largo plazo, la reducción de jornada que se estaba planteando, ¿no? Entonces, cualquier medida que favorezca la productividad va a permitir mejorar todas las variables de forma simultánea a largo plazo y de forma sostenible. Entonces, nosotros lo que hemos identificado en el informe es que esta mejora de productividad, que ya es el gran reto de la economía española, necesita de inversión. Y por lo tanto, el fomento de la inversión es la palanca más directa y segura para asegurar la productividad y esta productividad como mecanismo para conciliar todos los intereses en juego. Y sin embargo, muchas veces enfatizamos mucho a corto plazo factores, elementos y medidas que perjudican la competitividad cuando sabemos que la productividad y competitividad, cuando sabemos que esta pérdida de productividad va a suponer un deterioro de rentabilidad, va a ser un deterioro del empleo, va a tensionar la duración de las jornadas y por lo tanto va a ser un elemento negativo. Y eso es la reflexión que trasladamos de aquí. La necesidad de crear un clima favorable en la inversión y la productividad para conciliar los distintos intereses en juego a largo plazo de la economía y sociedad española. Y que no son elementos contrapuestos. Es decir, a largo plazo, el crecimiento de la renta per cápita española en los últimos 25 años se explica por la evolución de la productividad. Esta evolución de la productividad es la que te ha permitido mejorar las rentas salariales, te ha permitido asegurar el crecimiento de la empresa y te ha permitido incluso reducir la jornada en este periodo tan largo. Pero el problema es que la relación es de la mejora productiva mejora estas variables, pero el deterioro de estas variables no mejora la productividad, no es al revés. Entonces es importante enfatizar la productividad como motor de progreso a largo plazo de la sociedad española. Y desgraciadamente la productividad en los últimos años tiene un crecimiento muy decepcionante. Y no solamente en términos absolutos en relación a la situación previa a la pandemia, y sobre todo en términos de productividad por hora, por trabajador, sino también la productividad tiene un comportamiento muy inferior a nuestro entorno europeo. Y este es el principal explicativo que hace que la renta per cápita española no haya mejorado en términos relativos frente a la Unión Europea en las últimas décadas. Nuestro deficiente desempeño de la productividad, que a su vez se explica por nuestra inferior inversión empresarial. La inversión empresarial española está por debajo de la media de la Unión Europea y esto es una cuestión que es anómala. Nuestra inversión empresarial tiene que estar por encima. La inversión empresarial está por debajo de nuestra media histórica, cuando lo normal es que por lo menos estuviéramos en la media histórica. Y está muy por debajo de nuestros máximos del año de mediados de la década del 2007. Es verdad que ha habido un factor muy negativo en la economía española en la última década, que es la necesidad de desapalancarse que tenía el tejido productivo, y eso ha podido ser prioridad. Por ejemplo, en el año 2022, la mejor resultados que tuvieron las empresas españolas se destinó en su mayor parte a reducir deuda. Y esta reducción de deuda en este ejercicio 2023 se ha acelerado. ¿Por qué se ha acelerado? Porque en el actual contexto financiero de tipo de interés, reducir deuda es una prioridad muy importante a las empresas. Pero precisamente esta dificultad que tienen las empresas de sufrir unas tensiones de costes financieros importantes y necesidad de reducirlos, de pagar las inversiones hechas en el pasado, es lo que hace que sea más necesario que nunca crear un clima favorable a la empresa. Cuando decíamos que el PIB ha recuperado, la inversión empresarial, el PIB le afecta, pero lo que más le afecta a la inversión empresarial es las expectativas de rentabilidad. Y la rentabilidad de las empresas está por debajo del nivel anterior al COVID. Y eso es una variable que lastra y condiciona las posibilidades de recuperación empresarial. ¿Por qué es importante esta rentabilidad? Esta rentabilidad es importante porque hay que compensar los costes de capital crecientes y compensar los riesgos que asume la empresa. Y porque esta rentabilidad es el mecanismo a través del cual la empresa puede apelar a los mercados de capitales para obtener financiación ajena, o el mecanismo a través del cual obtiene autofinanciación para frenar esta inversión. Este círculo virtuoso de inversión, de rentabilidad, de expectativas, de confianza, es el que no se está consiguiendo en muchos sectores alcanzar, y es lo que explica este retraso en la inversión, que es lo que estamos aquí intentando evidenciar en el estudio entero. Bruno Pérez me ha pasado 3 preguntas. A ver, voy por la primera. Me gustaría saber si la proyección de déficit para 2024 descuenta la retirada de las medidas de apoyo contra la inflación vigentes a día de hoy y que vencen el 31 de diciembre o no. En principio sí, incorpora una cierta retirada de las medidas de apoyo porque es el escenario central que se está barajando ahora mismo. ¿Y si la retiran, cuál sería el impacto? Si la retirada sería mayor.
más o menos, encima del 4 y pico. Es que si no la retiran va a ser muy difícil la ausencia de medidas de eficiencia del gasto en el año 2024, corregir el déficit público respecto al nivel del 23, porque el crecimiento del 24 va a ser menor que el del 23, en ausencia de medidas compensatorias y con una dificultad de los... El crecimiento del 24 en términos nominales es inferior al del 23 y en términos reales es inferior al 23. Entonces, ese escenario dificultaría en sí mismo, supondría un aumento del déficit de la economía española del 24 sobre el 23. Por lo tanto, el escenario de reducción del déficit es un escenario de retirada de medidas y de un cierto control que se espera que se pueda producir a partir de la segunda mitad del año o entre razones ante la entrada en vigor de las nuevas normas de reglas fiscales europeas o la previsión de entrada en vigor del año siguiente, ¿no? Pero nosotros, el escenario central es que si en ausencia de retirada de medidas iba a ser muy difícil que el déficit público del año 24 se pudiera reducir respecto al año 23, que en sí mismo ya está muy alejado del escenario de crecimiento. Y el problema que pensamos es que el déficit público del 23 va a poder cerrar por encima de los niveles que está planteando, tal como estamos diciendo aquí. Y es una cuestión que nos preocupa. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Si una vez conocido el techo de gasto del presupuesto del Estado, consideran que el tono de la política fiscal española es el adecuado o deberían ser más contractivos. Y en este sentido, ¿hasta qué punto consideran que la reforma de las reglas fiscales son relevantes desde el punto de vista macro? Si su no reforma podría condicionar el crecimiento de España a corto y medio plazo o no. En Europa claramente hace falta tener una política digamos, de reequilibrio de las cuentas públicas, no solo en España, sino en algún otro país europeo. Y o bien, digamos, las reglas ayudan a ejercer presión a los gobiernos para reequilibrar sus cuentas, o será el mercado el que nos presione para reequilibrarlos. Es decir, y nosotros creemos que lo que es absolutamente importante a medio plazo es explicar lo que se va a hacer. Es decir, eh, no solo hace falta imponer o poner cuestiones a corto plazo, sino explicar el plan que se tiene a medio y largo plazo. Posiblemente el ajuste no tenga que hacerse en un año, tenga que hacerse en varios años para que no perjudique el crecimiento económico, pero se tiene que explicar para dar tranquilidad a la gente que va a tener que financiar nuestros déficits públicos, que no se van a reducir en un año, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, yo creemos que esta es la clave, ¿no? Es decir, el problema que ahora mismo es que no vemos ningún plan del gobierno creíble a medio y largo plazo que sitúe el déficit público por debajo del 3%. Y esto creemos que no es positivo, ¿no? Y el problema del déficit público es que al final lo que te hace es trasladar crecimiento futuro al presente. Y eso es una cuestión que es inevitable. Entonces, en la práctica que se traslada crecimiento del futuro al presente, se generan desequilibrios, el desequilibrio sobre todo de deuda pública. Por lo tanto, la deuda pública es uno de los desequilibrios principales que atenaza la economía española. Y por lo tanto, ese es el hecho de que la prioridad de la política económica en los próximos años es reducir los riesgos de lo que es una tensión excesiva a la deuda pública, que ya tiene un problema en sí mismo en la medida que tensiona financieramente, incluso en el actual contexto de la Unión Monetaria, la financiación de la economía española. Por tanto, la referencia contractivo expansivo es una referencia que en los próximos años va a cambiarse por una referencia de estabilidad o inestabilidad. Entonces, una política fiscal que al contribuir a la estabilidad macroeconómica, en la medida que contribuye a la reducción de los equilibrios, va a ser el mejor mecanismo para garantizar el crecimiento, ya que los efectos directos o indirectos y el efecto directo del déficit público sobre el crecimiento son distintos y se diluyen en una situación de alto nivel de deuda. Al final, por echar dos números, ¿no? Digamos, fiscales de la crisis se mantienen, es decir, sin contar que se quitan, es decir, que se quitan la mayor parte de las medidas, o sea, que muy pocas se mantienen. Es decir, que si no se quitan, que en principio el gobierno pues no sabemos lo que va a hacer, pues nos vamos a ir a un déficit público por encima del 4, con un crecimiento del 1,5. Lógicamente, creemos que no es lo que la economía española necesita. Es decir, sobre todo, incluso podríamos admitir un déficit público en el año 2024, pero un plan
de reducción creíble, donde ya se tenía que tomar medidas en el próximo año, un plan a medio plazo, donde se explicara muy bien qué es lo que se va a hacer. Es decir, pegar una patada hacia adelante a la reducción del déficit público no creemos que sea la medida adecuada, insisto. Es decir, si no se quitan las medidas fiscales, el déficit público, en nuestra opinión, se va a ir por encima del 4% el próximo año, creciendo al 1,5%. Es decir, y a partir de aquí, nuestra receta es diseñemos un presupuesto y un plan de estabilidad a medio plazo donde se explique cómo se va a reducir este déficit público. Y desde luego, el déficit público no se va a poder reducir con una mayor carga fiscal y mucho menos con una mayor carga fiscal a las empresas. Tengo otra pregunta de... Una reflexión que me gustaría compartir es que cuando analizamos las variables macroeconómicas en relación a la situación pre-COVID, la variable que más recuperó el año pasado en relación a pre-COVID fue el consumo público y la más retrasada fue la inversión empresarial. El consumo, por definición, es corto plazo, la inversión es largo plazo. Entonces, hemos priorizado en la recuperación de corto sobre largo plazo. Y el problema es que el consumo público, los efectos que tiene posteriores en términos de contribución a las finanzas públicas es mucho menor que las variables de consumo privado e inversión privada. Entonces, si se hubiera apostado por una recuperación más en la que el sector privado hubiera tenido un mayor protagonismo, la posibilidad de recuperar este déficit público por una vía de expansión de las bases imponibles hubiera sido mucho mayor que la que se ha hecho, porque en la práctica el consumo público es crecimiento, pero la posibilidad de recuperación es muy inferior. Hay alguna, pero es muy inferior a la que tiene la capacidad de recuperación en bases imponibles, lo que es el consumo privado o lo que es la inversión empresarial. Y esto es lo que está empezando a manifestarse, es decir, que los modelos de crecimiento basados en el consumo público y deuda pública, pues al final no son tan sostenibles y tan sanos como los modelos de crecimiento basados en la inversión empresarial, que eso es una cuestión que usamos los economistas hace muchas décadas y se ha puesto manifiesto en este ciclo. Es verdad que el consumo público puede justificarse en un entorno de crisis COVID o excepcionalidad, pero nunca es el motor a largo plazo en la sociedad, en la economía. Las variables de consumo público que no dejan de ser un artificio de gasto. Y para gastar hace falta financiar. Y para financiar es necesario cumplir la restricción presupuestaria intertemporal, que no puedes gastar por encima de tus posibilidades a lo largo del tiempo. Y ese es un poco lo que se pone en vigor, la necesidad, como dice nuestro presidente, de adoptar una política fiscal pues, de más eficiencia del gasto, más responsable y sobre todo dando una confianza de reconducción de las finanzas públicas a largo plazo. Porque la ausencia de medidas al respecto pues es lo que genera preocupación y desconfianza. Y cuando se anuncian que la vía para recortar el déficit público va a ser subir impuestos, pues hay que generar un mayor desconfianza. Primero, porque no es la vía más segura, porque este déficit público va a abrir la vía, va a hacer un coste de crecimiento económico que va a abrir a subir el déficit coyuntural, y también porque es la vía más negativa desde el punto de vista de confianza. La vía para recuperar la finanza pública a largo plazo es la eficiencia del gasto público. Una eficiencia del gasto público que reduzca de forma estructural el gasto público y de una forma conciliando con las necesidades de gasto público de la sociedad española. Medidas de colaboración público-privada, medidas de focalización de las intervenciones públicas, son medidas bastante necesarias y la sociedad española no ha estado ausente en los últimos años. Sí, perdón. Tengo otra pregunta de Bruno. Han mencionado la necesidad de que haya un entorno más favorable a la inversión empresarial. ¿Qué medidas entienden que deberían adoptarse en este campo? Pues, por ejemplo, incentivos fiscales a la inversión. Es decir, en un contexto como el actual y lo que hemos pasado, en anteriores crisis siempre la salida de la recuperación económica, siempre hubo incentivos fiscales a inversión, incentivos fiscales a inversión a activos fijos nuevos, incentivos fiscales a la creación de empleo, incentivos fiscales. Es decir, sin embargo, el impuesto de sociedades en este ciclo económico del COVID ha sido la primera vez en las últimas décadas que no ha tenido de apoyos para contribuir a salir de la inversión empresarial. Y de hecho, hemos asistido a lo contrario, hemos sustituido a la subida de la presión fiscal empresarial en ausencia de incentivos fiscales. Luego, otra medida que sería muy importante sería crear un marco, un entorno de mejores prácticas regulatorias, de calidad de normas, de estabilidad normativa y de normas que sigan las mejores prácticas de la Unión Europea. Aquí, sin embargo, siempre obviamos nuestro entorno comparado, obviamos las experiencias de otros países y siempre pretendemos innovar en la norma, cuando lo que hay es innovar en los productos, en los procesos, en el desarrollo económico, no en las normas. En las normas innovar corres un alto riesgo de equivocarte, porque la innovación es un producto de ensayo y error. Y yo creo que en la normativa lo que hay que hacer es identificar las mejores prácticas de tu entorno e implementarlas.
Y ya con eso tendríamos una importante referencia. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es lo contrario. Por ejemplo, impuesto de patrimonio. No existe en ningún país de la Unión Europea. La peor práctica es tenerlo. Pues en vez de identificar las mejores prácticas, que no tener impuesto de patrimonio y no tener impuesto de fortuna, aquí metemos dos impuestos a la vez. Pues esto no es. Y este impuesto es el más distorsionante en términos de actividad económica de todo el sistema fiscal. Eh, y ante todo, pues crear un clima como de reconocimiento, de apoyo, de confianza. Y luego otra medida que es importante es la medida de la consolidación presupuestaria. Tú en la medida que creas un entorno de que las finanzas públicas se van a reconducir de una forma sostenible y que a largo plazo, estás mejorando, creando un entorno de confianza que la inversión empresarial no se va a atrasar en un futuro de forma sorpresiva y por unas mayores subidas impositivas para pagar estos déficits. Y esto es un entorno que atenaza. Es decir, los mayores déficits son losas que pesan sobre los agentes económicos de riesgo y riesgo muy cierto de subidas impositivas futuras sobre la misma. Y esto desalienta la inversión. Bueno, yo por completar un poco, yo creo que aquí la clave del gobierno es reducir los costes que están en manos del gobierno para las empresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que venimos diciendo desde la COE, ¿no? Es decir, se produce un aumento del salario mínimo, pero al mismo tiempo los contratos de la administración de empresas que, digamos, cuyo principal coste es mano de obra con un salario mínimo, ese contrato no se cambia. Se ha producido un aumento de los costes del 40% y, sin embargo, eso no se ha traducido en rediseñar los contratos de la administración para con esas empresas, lo cual está generando, pues bueno, que muchas de ellas estén en pérdidas, ¿no? Es por poner un ejemplo. Es decir, creemos que hay que reducir posiblemente la fiscalidad empresarial, hay que mejorar la eficiencia del gasto. Hicimos un estudio hace poco en el instituto que publicamos de la colaboración público-privada. Vamos a hacer otro el próximo año donde vamos a analizar la eficiencia del gasto respecto de los objetivos que se persiguen. Es decir, si uno trata de reducir el impacto de la crisis en la pobreza de determinados hogares, eso puede costar 1 o 500. Es decir, y en el caso de España creemos que hemos sido tremendamente ineficientes. Es decir, y el ejemplo claro es la subvención al coste de la energía que ha sido para toda la población y no para el grupo de personas que realmente lo necesitaban. Es decir, que la eficiencia del gasto es tremendamente importante. Y esta eficiencia del gasto te debe de permitir también posiblemente un alivio de la presión fiscal en las empresas que es absolutamente elevada, ¿no? Y luego, pues bueno, no tener una regulación que genere incertidumbre, ¿no? Y yo creo que esto es importante también, ¿no? Sí, un par de cosillas. La primera es si tiene una estimación del PIB del 1,5, por lo que veo, para el año que viene. O sea, es un poco inferior a la del gobierno, pero tampoco es demasiado baja. ¿No temen que haya una mayor caída? Es decir, si hay una recesión, aunque sea técnica en Europa, con tema exportaciones, turismo y demás, que es un poco lo que ha mantenido el crecimiento fuerte este año, ¿no temen que, o sea, no tiene un escenario que esto pueda ir todavía peor? Y luego, ahora que estaban hablando del déficit, dicen que sí que contemplan la retirada de las medidas contra la inflación. Entiendo que ahí también incluyen, por ejemplo, pues el transporte público gratuito y estas cosas, o solamente el tema energético y el IVA de los alimentos. Bueno, el IVA de los alimentos, eso lo han dicho que lo van a que de momento se prorroga hasta junio. Eso también está ahí. Y respecto al empleo, lo mismo que les digo con el tema del PIB. En principio, bueno, pues aquí veo que ven que la tasa de desempleo va a seguir reduciéndose, un poco en línea con lo que prevé el gobierno. Pero claro, si tenemos un escenario más complicado económico, pues a lo mejor no es factible. Gracias. Por matizar, ¿no? Nosotros somos, o sea, no sabemos qué va a hacer el gobierno. Eso es decir, el gobierno. Lo que concluimos es que si la retiran la mayor parte de las medidas, el déficit es del 3,8. Es decir, que si no la retiran, estaremos por encima del 4. Básicamente es un poco la idea que, un poco por poner una conclusión, ¿no? A raíz de la pregunta del colega de ABC, ¿no? De Bruno. Es decir, ese 3,8
es considerando que la mayor parte de las medidas se retiran. Es decir, si no se retiran, pues iremos a un, no sé, a un 4,2, 4,3 aproximadamente de déficit público. Que en un contexto de crecimiento económico del 1,5, pues creemos que es un déficit público que no es el que necesita la economía española. ¿Riesgos de crecimiento el próximo año? Pues a la baja. Es decir, hay riesgos de crecimiento a la baja, geopolítico, energético, etcétera, ¿no? Es decir, hay riesgos de crecimiento a la baja. La economía española está en clave de desaceleración. Es decir, hemos empezado creciendo, creo que recordar, el 0,6, 0,4, 0,2 y posiblemente el último trimestre estaremos en el 0,1. Veremos cuáles son los datos. Es decir, que el perfil de la economía española es de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el tema, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta, Eduardo? No, era lo mismo, o sea, el tema del riesgo a la baja del crecimiento y del empleo. Sí, y no, el empleo tiene el mismo perfil que el crecimiento económico. Es decir, comentas 0,1 de crecimiento el último trimestre frente al 1,6 que arrancó el año. Es decir, que también tiene un perfil de crecimiento. Y volvemos otra vez a las causas. Es decir, si al final, ¿quién crea empleo? El sector público no va a poder crear mucho empleo con un déficit público por encima del 4% si no se retiran las medidas. El sector privado, pues, está con los márgenes empresariales con mucha presión por el aumento de los costes. Es decir, al final todos son vasos comunicantes. Es decir, si las empresas tienen márgenes muy presionados por el aumento de los costes laborales unitarios, por el aumento del coste energético, por el aumento de la presión fiscal, por los tipos de interés más elevados, pues eso va a generar también un impacto en el empleo. Sí, bueno, respecto al crecimiento del 24, del 1,5, es de los más modestos dentro del panel de coyuntura, ¿no? Y es un crecimiento, además, está bajando la hipótesis de menos a más. Es decir, que el ejercicio va a empezar peor que lo que va a terminar. Y todos sabemos que las predicciones, cuanto más largo plazo tienen, más contingencia tienen. Es mucho más seguro que vamos a empezar el año con crecimientos modestos que vamos a tener la segunda mitad del año con crecimientos que permiten llegar a 1,5. Este 1,5, hay variables, como ha dicho nuestro presidente, que son el escenario de hipótesis principales, que empieza a relajarse la política monetaria del Banco Central Europeo ya a partir de la segunda mitad del año, que la inflación empieza también a reconducirse a lo largo del año 24, que las tensiones geopolíticas no van a más y por lo tanto los precios de las materias primas internacionales tampoco van a perjudicar, a producir choques adicionales. Entonces, todo ello nos lleva a un escenario de crecimiento del 1,5, que para mí es muy modesto y muy suficiente, porque cuando comparamos el crecimiento de la economía española con otras zonas, hablamos de cifras absolutas, pero lo que es relevante no es la cifra absoluta, lo que es relevante es el crecimiento de la renta per cápita. Y España es uno de los pocos países en los que está teniendo aumento de población en el actual contexto. Entonces, en términos de renta per cápita, un crecimiento del 1,5 se ve significativamente deteriorado. Cuando otros países un crecimiento más modesto puede tener incluso un crecimiento de la renta per cápita superior a España. Y además tenemos un escenario que va a ayudar, que es el escenario de los fondos europeos. Los fondos europeos están yendo con retraso, están yendo de una forma muy retardada en el tiempo, pero es verdad que llevan ya un tiempo y van a empezar a verse posiblemente en el año que viene más que que en el presente. Y luego un escenario de que el déficit público sigue sin restringirse de forma discrecional. Un crecimiento de este tipo, con todos estos condicionantes, no es un crecimiento satisfactorio, ni mucho menos, es un crecimiento insatisfactorio. Hay que pensar que otra variable que en la economía española se ha descuidado en la gestión de la política económica es la variable que se llama crecimiento potencial. Crecimiento potencial tiene que ser una referencia a la política económica de forma permanente. Entonces, la economía española tiene un crecimiento potencial muy moderado, muy modesto, incluso por debajo del 1,5 en el actual contexto. Y esta es nuestra tendencia a largo plazo y por eso es preocupante. Obviamente, en el caso de que el entorno exterior se deteriorara respecto al escenario más que están barajando, podría ser incluso difícil alcanzar este nivel de crecimiento. Pero lo que estamos planteando aquí es escenario central. El escenario central no deja de ser un escenario con un intervalo de confianza tanto al alza como a la baja. Pero el 1,5, lo importante es que tendría un deterioro muy importante respecto al 23, respecto al 22, respecto al 21. Es decir, tendría un crecimiento muy moderado, muy modesto y basado en el escenario de que en la segunda mitad del año, aprovechando el rebufo de las mejoras condiciones financieras y de inflación y de materialización de fondos europeos y en no contención de déficit público, tienes un crecimiento. Pero sin embargo, te falta el entorno de
el crear un clima favorable a la empresa al margen de los fondos europeos que te permita que la inversión empresarial asuma un protagonismo mucho mayor en lo que es la componente del PIB a corto plazo y lo que es la productividad y el empleo a largo plazo. Ese es lo que nos estamos preocupando en la economía española. Es decir, que estamos muy centrados, por ejemplo, en el crecimiento, pondera igual el consumo público que la inversión. La diferencia es que el consumo público te está condicionando el crecimiento futuro y la inversión te está garantizando el crecimiento futuro. Y el problema es que el consumo público, cuando vemos la variable, vemos que de forma reiterada va muy por encima del consumo, de la inversión en los últimos años, especialmente en el 23. Y esto es una cuestión que nos preocupa, porque al final no deja de producirse un cierto efecto de expulsión de lo que es la actividad pública sobre la actividad privada, en lo que es la asignación de recursos de la economía española y, por lo tanto, de una priorización del corto sobre el largo plazo. Una preguntita más. ¿Han tomado en cuenta en estas previsiones el mantenimiento o la eliminación de los impuestos extraordinarios de energéticas y banca? Energética y banca son impuestos que están reconsiderándose porque realmente su técnica es muy cuestionable en la medida que no graban beneficio, graban márgenes y no permiten deducir. Y esto en la práctica hace que no es descartable que los tribunales de justicia en un futuro, incluso los europeos, los reviertan. En el caso, el gobierno ya ha aceptado la necesidad de revisar los mismos, o incluso el escenario ideal sería suprimir lo mismo. Es decir, lo mejor que podría suceder es que estos impuestos se eliminaran dentro del sistema fiscal. Porque para lo que recaudan generan mucha distorsión y sobre todo generan desconfianza. Porque las empresas no tienen problemas en pagar impuestos en relación a su resultado, a su beneficio. Pero a las empresas les preocupa muchísimo pagar impuestos en una situación al margen de resultado. Y eso es lo que producen el impuesto de banca y el impuesto de energía. Por eso están muy cuestionados en el tiempo. No, pues sobre todo yo creo que primero que graban dos sectores que son claves para la recuperación, el sector financiero, eh, que en un contexto de desaceleración económica y digamos que y donde es absolutamente fundamental que mantenga su capacidad de prestar, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que es más, lo hemos dicho desde el Instituto y desde la COE siempre, es decir, que grabar un concepto discrecional que son beneficios supuestamente extraordinarios que decide de forma aleatoria el gobierno es uno de los elementos pues que genera tremenda incertidumbre. Es decir, porque hoy toca estos dos sectores, pero el día de mañana puede tocar el sector X, que el gobierno considere que tiene unos beneficios que consideran excesivos y les pone un impuesto adicional. ¿Qué empresa va a querer invertir en España? Porque la empresa lo que quiere al final es optimizar la rentabilidad para sus accionistas. Va a querer invertir en España. Si le va mal, se traga las pérdidas, pero si le va bien, tiene el riesgo de que le ponga un impuesto extraordinario y el Estado se apropie de sus beneficios. Es decir, que al final los sistemas fiscales tienen que tener sentido, tienen que ser estables, tienen que tener una estrategia y no pueden ser un elemento de incertidumbre. Y esos dos impuestos lo que son una fuente muy importante de incertidumbre y de desaliento a la inversión y de deslocalización de la inversión hacia países terceros. Dos de los principios generales del sistema tributario, que es el principio de capacidad económica, pues no están reflejados en relación a la capacidad económica, y el principio de generalidad, de que los impuestos deben soportarlo el conjunto de la sociedad y los impuestos no deben de ser selectivos y enfocados a contribuyentes o sectores específicos. Por eso son impuestos técnicamente imperfectos, como dice nuestro presidente. Hola, buenos días. Guillermo Calvo del País. En relación a los fondos Next Generation, no se estima que no están teniendo el éxito que se preveía desde sus inicios, según el conocimiento y la eficiencia de los empresarios que denuncian que o no llegan o es muy difícil conseguirlos. No sé si en relación para el próximo año tenéis previsiones de si va a mejorar la situación o no. Gracias. Lo que estamos viendo en las cifras, según se van conociendo, es dos problemas. En primer lugar, que el importe materializado es muy reducido y, por lo tanto, su capacidad de transformar la sociedad española es muy limitada. Y, en segundo lugar, que vemos que hay una prioridad excesiva y un protagonismo excesivo del sector público en la asignación de los recursos.
Los fondos Next Generation estaban pensados para financiar inversiones de cuantía importante que podían ser un revulsivo a los efectos que la sociedad española se sumara a la transición digital y a la transición de sostenibilidad. Y sin embargo, cuando hemos conocido la lista de los principales perceptores, vemos que hay mucho agente público recibiendo fondos en relación a los agentes privados. Es decir, tenemos un problema de cuantía y un problema de dirección. Por lo tanto, pensamos que los fondos de Generation el año que viene es previsible que se puedan implementar en una mayor medida y esperamos que empiecen a capitalizar en mayor protagonismo al sector privado. De hecho, uno de los grandes déficits que tenían los fondos de Generation, bajo mi criterio, es que tenían que haberse instrumentado con una mayor presencia de incentivos fiscales a la inversión y no tanto como subvenciones directas. Si se hubieran hecho con incentivos fiscales a la inversión, aquellas empresas que hubieran hecho inversión de determinada naturaleza y tipo, posiblemente se hubieran implementado de forma más rápida y hubieran llegado a mejorar el tejido productivo. Pero claro, en incentivos fiscales a la inversión hubiera supuesto priorizar al sector privado sobre el sector público, que parece que no es lo que se ha querido hacer. Se ha querido priorizar al sector público sobre el sector privado y eso obligaba a su vez a hacerlo sobre subvenciones y no sobre incentivos fiscales. Y también hay una parte de los fondos de Generation que todavía está por venir, que es muy importante, que son las ayudas financieras. Las ayudas financieras creemos que son muy relevantes y que pueden tener un efecto muy positivo en la sociedad española. En primer lugar, porque las ayudas financieras en un contexto de costes financieros como los que estamos viendo en la actualidad pueden ser relevantes. Sin embargo, las ayudas financieras en el contexto de tipo de interés pasado no lo eran. Y en segundo lugar, porque su instrumentación sí que se ha planteado hacerlo de la mano del sector financiero y a semejanza de otras intervenciones en el pasado. Y el hecho de que acompañen al sector financiero en la financiación de proyectos de inversión privada y por lo tanto con la evaluación de coste-beneficio que el sector privado asemeja, puede hacer que en la práctica estas ayudas financieras tengan un efecto transformador muy importante y más relevante que lo que puedan suponer otro tipo de los fondos, aquellos que se han destinado al sector público y a proyectos no transformadores ni revulsivos, sino simplemente a financiar proyectos que cumplen proyectos que no son de transformación. Y por eso es el hecho de que pensamos que los fondos de Generation, el retraso y la experiencia conocida, nos hace pensar que el gobierno se replanteará y a partir de ahora actuará de una forma mejor, porque no se piensa de otra forma. Hay otros países, por ejemplo Italia, que va adelantado en su implementación y utilizó incentivos fiscales, porque es inevitable. Los incentivos fiscales son mucho más rápidos y te permiten acompañar proyectos que la evaluación coste-beneficio lo hace la empresa. Y la incendiación, sin embargo, su complejidad administrativa técnica y su incertidumbre acerca de los proyectos. O sea, por eso pensamos que el protagonismo de la empresa privada hoy ha sido mayor de un modelo de incentivos fiscales que de subvenciones. Y siempre me quedo la última, llego la última, pues normal. A ver, yo querría que me hablaran un poco de empleo, puesto que sabemos que tenemos pendiente un subsidio de desempleo, que no sabemos cómo va a acabar resuelto, esa pugna entre Yolanda Díaz y Calviño. Tenemos un salario mínimo interprofesional, que tampoco sabemos cómo va a quedar. Hay una cierta rumores de que va a haber más aumento de ERES en el próximo ejercicio, en el próximo año. Y también se dice, Yolanda Díaz, al menos así lo ha transmitido, que quiere que los sindicatos formen parte de los consejos de administración de las empresas. Todos estos puntos, factores, ¿cómo pueden acabar afectando al mercado laboral? Y si de alguna manera esto también va a acabar repercutiendo sobre el déficit y sobre el crecimiento económico. Gracias. Antes pues el perfil del crecimiento del empleo es en clara desaceleración como con la actividad económica, 1,6 frente al 0,1 en el último trimestre. Es decir que, y como decía Gregorio, el crecimiento del 1,6 es en un perfil de crecimiento en el arranque del año 2024, que eso es más seguro que la economía se recupere en la segunda parte del año, lo cual significa que los riesgos son más a la baja en el crecimiento económico del próximo año. Como comentaba antes, aumento del salario mínimo es un mayor coste para las empresas. Es decir, hay que tomar medidas para compensar, si se quiere crear empleo, y aliviar los costes de las empresas. Es decir, si uno aumenta el salario mínimo y los contratos de la administración siguen con los mismos niveles, contratos que implican un empleo muy alto
con salarios de ese tipo, pues al final las empresas pues acaban sin tener márgenes y acaban cerrando y acaba repercutiendo en el empleo. El tema de los subsidios, es decir, independientemente del impacto que tenga en el déficit público, pues hay que diseñar un sistema en el cual se incentive también la búsqueda activa de empleo. Y esto es absolutamente claro. El diseño de incentivos es absolutamente fundamental también, pues para reducir la alta tasa de desempleo, como comentaba Gregorio antes. Es decir, a pesar de tener las tasas de desempleo más altas de Europa, sigue habiendo problemas a la hora de encontrar trabajadores en determinados sectores y no solo en empleos de alta cualificación. Por lo tanto, yo creo que también hay que mejorar los incentivos de alguna manera, cosa que también los sindicatos están de acuerdo en este asunto, ¿no? Es decir, y yo creo que sí, que efectivamente el empleo es absolutamente fundamental también. Es decir, con un paro juvenil como el que tenemos en España, que es de los más elevados de Europa, con una tasa de desempleo que sigue siendo muy, muy, muy elevada, pues bueno, sí es preocupante que el empleo tenga este perfil de desaceleración y desde luego la corrección del mismo pasa por medidas de medio y largo plazo, como mejoras en la formación, etcétera, pero también medidas de corto plazo encaminadas a mejorar la competitividad de la empresa, ¿no? Sí, es lo que dice nuestro presidente. Si acaso hay dos circunstancias excepcionales que yo creo que son muy importantes en el actual contexto. Uno es el ANC. Pensamos que el acuerdo de negociación colectiva nacional que apostó, a diferencia del pasado, por no indiciar precios y salarios, en la práctica lo que te hace es priorizar el empleo. Y el ANC, el efecto positivo sobre el empleo, pensamos que se ha manifestado en este año 2023 y en el año 2024, puede estar, puede ser uno de los factores explicativos de la buena evolución de empleo, a pesar de que la propia evolución de los costes no es tan positiva y la relación entre empleo y costes es inversa. El segundo factor es el problema de las vacantes. Las empresas en el actual contexto actual tienen unas dificultades muy elevadas para poder cubrir vacantes. Entonces, en un contexto de ralentización económica que se perciba como transitoria por las empresas, no ajustan a corto plazo las plantillas ante la dificultad de reponerlas en un futuro cuando la economía se normalice. Pero esta situación es excepcional y transitoria. De mantenerse en el tiempo, este ajuste es inevitable. Y este es un problema que puede confundir a la sociedad española. ¿Qué lo puede confundir? Puede hacer una confusión que creo que se está produciendo, es que se está planteando algunos anuncios y medidas bajo el supuesto erróneo y equivocado de que no hay una relación inversa entre aumento de los costes laborales y empleo, lo cual puede ser cierto a corto plazo por el contexto que estoy diciendo de factor ANC y factor de vacantes, pero a medio y largo plazo la relación es inevitable. Y por lo tanto, debemos ser muy prudentes en un actual contexto de aceleración económica, de no incorporar medidas que supongan coste laboral, un aumento de los costes laborales o deterioro de la productividad, porque el coste y la capacidad de asimilación de la misma de la economía española es mucho menor en un escenario de ralentización económica que lo pudo ser en un escenario más positivo como el de los últimos años. Por eso es importante, como se dice, no tiene efecto. No es lo mismo una subida salarial en un contexto expansivo que en un contexto de ralentización o recesión. Y eso no se está poniendo en el margen. No, es que tal medida hace 2 años no tuvo efecto. Primero, es cuestionable que no tuviera efecto, pero es que lo que pasó hace 2 años, el contexto no es el de ahora. Y ese es el problema que queremos reflexionar. Y que en un contexto expansivo la capacidad de asimilar la economía española, el aumento de costes, es mucho mayor que en un contexto de inflexión o recesión. Y ese es el contexto en que estamos avecinando. Por eso hay que ser especialmente prudentes y responsables y hacer una reflexión de fondo. La economía española sigue teniendo la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. Por lo tanto, el empleo debe seguir siendo la prioridad para la política económica, para los agentes sociales, lo que es la evolución del empleo. Y sobre todo, hay un riesgo importante, y es que el empleo crezca. Porque en un contexto en que el empleo crezca, aunque sea a tasas moderadas, la continuidad del ciclo expansivo está más garantizada en términos no solo de renta disponible, sino de confianza de los agentes económicos. Si hubiéramos apostado por medidas que cambiaran el signo del empleo a negativo, digo que es mucho mayor en el contexto actual que lo fue en el pasado, no solamente estás perjudicando la creación de empleo a la sociedad española, estás perjudicando el conjunto del ciclo económico, porque va a ser muy difícil mantener un crecimiento positivo con un entorno de destrucción de empleo. Por eso es tan importante
las medidas que garanticen prioridad de empleo, pero no solamente es un efecto social de empleo y de prioridad de la economía española, es un efecto cíclico de sostenibilidad y continuidad del ciclo expansivo de la economía española. Por eso es tan importante priorizar el empleo. Y una medida para priorizar el empleo es priorizar la inversión, porque las empresas contratan cuando invierten. Y ese es el error que hay en la política económica, que se olvida que el empleo depende de la inversión y que la inversión depende de la política económica. Y por eso hay que hacer una política económica que tenga en cuenta más las interrelaciones que existen en el conjunto del sistema económico. Y es un poco la reflexión que quería trasladar.